Santidad, J.C. Wright. El Espíritu siempre guía de la misma manera a cada alma salvada. La tercera lección que quiere enseñarnos este pasaje es que el Espíritu siempre guía de la misma manera al alma salvada. Este es un punto que merece atención especial y que a menudo es pasado por alto. Las personas se fijan en que el ladrón arrepentido fue salvo cuando ya moría y no van más allá. No toman en cuenta las evidencias que este ladrón dejó tras de sí. No observan las pruebas abundantes que dio de la obra del Espíritu en su corazón. Y estas pruebas son las que quiero destacar. Deseo mostrar que el Espíritu siempre obra de una misma manera y que, sea que convierta a una persona en una hora, como lo hizo con el ladrón arrepentido, o que lo haga gradualmente, como lo hace con otros, los pasos por medio de los cuales conduce las almas al cielo son siempre los mismos. Procuraré hacerle claro esto a todo el que lee este escrito. Quiero ponerlo en guardia. Quiero que se quite la idea generalizada de que hay algún camino fácil y divino al cielo desde el lecho de muerte. Quiero que comprenda a conciencia que cada alma salvada pasa por la misma experiencia y que los mismos principios principales de la fe del ladrón arrepentido son los mismos que los santos más ancianos que han existido. Veamos en primer lugar cuán fuerte fue la fe de este hombre. Llamó Señor a Jesús, declaró su creencia de que tendría un reino. Creyó que podía darle vida eterna y la gloria, y creyéndolo, le dirigió su oración. Declaró que Jesús era inocente de todos los cargos que le eran imputados. Este dijo: ningún mal hizo. Lucas 23:41. Otros quizá pensaron que el Señor era inocente, pero este pobre hombre, al borde de la muerte, fue el único que lo declaró abiertamente. ¿Y cuándo sucedió todo esto? Sucedió cuando toda la nación había rechazado a Cristo, gritando: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale! No tenemos más rey que César». Juan 19:6-15. Cuando los principales sacerdotes y fariseos lo habían condenado y declarado digno de muerte. Marcos 14:64. Cuando sus propios discípulos lo habían abandonado y huido. Cuando colgaba débil, sangrando y muriendo en la cruz. Cuando fue contado entre los transgresores y considerado maldito. Esta fue la hora cuando el ladrón creyó en Cristo y le dirigió su oración. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nunca se había visto una fe como esta desde la creación del mundo. Los discípulos habían visto señales y milagros poderosos. Habían visto la resurrección de un muerto mediante solo 3 palabras. A los leprosos curados mediante un toque, a los ciegos recibiendo su vista, a los mudos hablar y a los cojos caminar. Habían visto cómo miles de personas fueron alimentadas con unos cuantos panes y peces. Habían visto a su maestro caminar sobre el agua como si fuera tierra seca. Lo habían oído hablar como nunca nadie antes había hablado y hacer promesas de cosas buenas por venir. Algunos de ellos habían tenido un anticipo de su gloria en el monte de transfiguración. Sin duda que la fe de ellos era
don de Dios. Pero además de ese don, contaban con muchas ayudas para fortalecerla. El ladrón moribundo no había visto ninguna de las maravillas mencionadas. Lo único que él vio fue a nuestro Señor en agonía, débil, sufriendo y sobrellevando el dolor. Lo vio soportando un castigo ignominioso, abandonado, vilipendiado, objeto de burlas, aborrecido y blanco de blasfemias. Lo vio rechazado por los más grandes, sabios y nobles de su propio pueblo. Su vigor secó como un tiesto, su vida cercana al Seol. No vio ningún cetro, ninguna corona real, ningún dominio externo, ninguna gloria, ninguna majestad, ningún poder, ninguna señal de omnipotencia. Y aún así, el ladrón agonizante creyó y gozó viendo de antemano el reino de Cristo. ¿Quieres saber si tiene el Espíritu? Entonces, preste atención a la pregunta que le hago ahora. ¿Dónde está su fe en Cristo? B. Note, en segundo lugar, qué sentido correcto tenía del pecado. Le dice a su compañero: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Reconoce su impiedad y la injusticia de su castigo. No hace ningún intento por justificarse o hacer excusas por su iniquidad. Habla como un hombre humillado y degradado al recordar sus iniquidades del pasado. Esto es lo que sienten todos los hijos de Dios. Están prontos para reconocer que son pobres pecadores que merecen el infierno. Pueden decir de corazón, al igual que con su boca: hemos dejado de hacer las cosas que deberíamos haber hecho e hicimos las cosas que no deberíamos haber hecho, y no hay salud en nosotros. Mateo 23:23. ¿Quieres saber si tiene el Espíritu? Entonces presta atención a la pregunta que ahora le hago. ¿Tiene conciencia de sus pecados? C. Veamos en tercer lugar el amor fraternal que demostró el ladrón hacia su compañero. Procuró conseguir que dejara de injuriar y blasfemar y que reaccionara. ¿Ni aún temes tú a Dios?, le dice, estando en la misma condenación. No hay mejor señal de gracia que esta, la gracia que despoja al hombre de su egoísmo y lo lleva a identificarse con el alma de los demás. Cuando se convirtió, la mujer samaritana dejó su jarro y corrió a la ciudad, diciendo: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:28, 29. Cuando se convirtió Saulo, fue inmediatamente a la sinagoga en Damasco y testificó a sus hermanos israelitas que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. ¿Quieres saber si tiene el Espíritu? Entonces, ¿dónde está su caridad y amor por las almas? En suma, vemos el ladrón arrepentido, una obra consumada del Espíritu Santo. Podemos encontrar en el malhechor arrepentido cada parte del carácter del creyente. Con todo lo breve que fue su vida, después de su conversión, usó el tiempo que le quedaba para dejar abundantes evidencias de que era Hijo de Dios. Su fe, su oración, su humildad y su amor fraternal son testimonio indudable de la realidad de su arrepentimiento. No era un hombre arrepentido de palabra únicamente, sino de hecho y en verdad. Nadie piense entonces que porque el ladrón arrepentido fue salvo, que una persona puede ser salva sin dejar ninguna evidencia de la obra del Espíritu. Analice bien
cada una de las evidencias que dejó este hombre y tenga cuidado. Santidad, J.C. Wright.